¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de esta serie de la Honda XR 190. El día de hoy les traigo por fin el video que muchos de ustedes están esperando, que es el procedimiento para darle solución a este ruido que provoca nuestra suspensión delantera en nuestra Honda XR 190 o 150. En el video anterior les mostré un ejemplo de cómo es el ruido que es provocado por esta suspensión. Asimismo les comenté que mi motocicleta la llevé a servicio en agencia y les comenté sobre este ruido y me lo compusieron. También les mostré un video de cómo quedó mi motocicleta después de que dieron este servicio y que efectivamente funcionó. Y por supuesto no me puedo olvidar que les prometí que iba a enseñarles cuál era el procedimiento que el mecánico hizo ahí en la agencia, y si no iba a poder obtener el procedimiento, al menos le íbamos a hacer una entrevista al mecánico para que nos explicara correctamente qué fue lo que hizo con mi motocicleta. Amigos, en este video fuimos a la agencia y obtuvimos la información necesaria, pero quiero que chequen de qué manera. Amigos, iniciamos con este video. Antes de que vean el video de la agencia en donde fui para obtener la información, quiero comentarles lo siguiente. No pude obtener la grabación del procedimiento tal cual porque me comentaba el mecánico que ellos tienen prohibido brindar esta información y mucho menos también dejar grabar dentro de las instalaciones de la agencia. Asimismo, tienen prohibido también dar información o entrevistas sobre el procedimiento que se les hace a las motocicletas igual dentro de la agencia. Pero les obtuve unas imágenes ahí medias chuecas en donde él me está explicando por qué llega a presentarse este sonido en las motocicletas nuevas, cómo es que se verifica y cuál es la manera de componerla, así como cuánto tiempo después vuelve a presentarse el sonido. Esto quiero que lo veamos ahorita enseguida. Disculpen el video mal grabado, pero les repito, está prohibido por cuestiones de responsabilidades grabar dentro de la agencia. Aunque nosotros no grabamos adentro, fue afuera en un techadito, pero obtuvimos la información. Se los dejo por aquí y ahorita hacemos un pequeño análisis al final. Buenos días. El muchacho de servicio, no sé cómo se llama. Buenos días. Ya le hablé al muchacho. Ya. De servicio. Bueno, sí, le espero. Gracias. Bueno amigos, está en el sanitario al parecer. Ahorita vamos a esperar un momentito. Ojalá que sí nos pueda atender. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí, no? Ya ves que te platiqué sobre el ruidito que tenía la suspensión. Te dije ese día que mucha gente se queja de que tiene ese ruido y todo, y que si alguien le ha dado alguna solución, que si saben cómo solucionarlo y todo. Y pues muchos comentan que no saben, y otros han comentado que lo han traído a la agencia y que lo han arreglado, pero que no saben qué le hace. Lo principal, lo que me dijiste esa vez. Se afloja la tuerca central del yugo superior. Ajá. Para apretar la contratuerca de las tazas de dirección. Y en algunos de los casos, cuando es muy grave, se le quita cierta cantidad de líquido de las barras. ¿Por qué? Porque una trae un poco más, hemos visto eso nosotros. Entonces hay que verificar o así lo puedes mencionar, verificar que las barras traigan la misma cantidad de líquido, y si no, quitar el exceso. ¿Y cómo se puede verificar? Es que hay una medida, pero igual solo en el manual o algunos otros mecánicos te pueden dar esa medida, esa cantidad de líquido. Pero por ejemplo, ahorita que ya tiene líquido adentro ya no se puede checar. En sí se quita todo. Okay. Todo. Y después ya miramos así con la medida cuánto es lo que trae y cuánto es lo que debemos de quitarle para que las dos vayan igual. Eso es prácticamente cuando le ensamblan allá, ya tienen cierta medida, pero pues a veces yo creo que así se les pasa, ponen así el bote y ahora sí que ya nosotros ya acá checamos esos detallitos. Checamos que las dos, se puedes poner nada más eso, que las dos barras tengan la misma cantidad de aceite y apretar las dos tuercas, pero para que se asiente bien el yugo, o sea el yugo superior, se deben de aflojar los dos tornillos 12 las abrazaderas de las barras. Ajá. Okay. Entonces aflojamos la tuerca de acá para apretar la contratuerca. Pero al apretar nuevamente necesitamos aflojar estos con tal de que las dos barras bajen. O sea, el yugo superior baje y no estén aferradas todavía las dos barras. Y checamos los dos niveles de aceite. Esto. Sí. Con el uso nuevamente lo va a volver a hacer nuevamente. Todo depende del uso que tú le des, y es ahí donde muchos dicen, no, es que no lo arreglan bien.
pero obviamente es con el uso y la forma como la manejen, porque ese día sí te expliqué, ahorita pues ya se ajustó y todo, de aquí en el siguiente servicio probablemente lo vuelva a hacer, pero pues otra vez se va a volver a ajustar. Esa vez me comentaste, bueno, no sé si se le quitó aceite a la... Sí, un poquito. ¿Y cómo es el procedimiento de quitar? De quitar, obviamente, a veces desamblamos dos para poder ver la cantidad de aceite que trae. A las Verifiqué dos. que las dos tuvieran la misma cantidad. Y dice, lo que dices, el procedimiento de voltearlo todo en un traste, vaso. sí, en un vaso, ¿no? Ajá. No, le te digo porque sí, realmente sí, o sea, del 100% del ruido, un 80% sí se le quitó. Y más o menos han comentado lo que tú me dices, que hay que quitarle aceite. Otros dicen de que hay que ponerle un aceite más grueso, No, hay que eso- cortarle el resorte. No, eso haría más ruido todavía, porque el aceite que trae, como es una moto nueva, es un aceite delgado, como si fuera el aceite de motor. Ajá. De hecho, hasta eso en los que son aceites de barra, también vienen por grado. Entonces, ahorita como es nueva, se le tiene que poner el aceite delgado. Ya con el uso, cuando el resorte ya está muy exageradamente, muy, como te dijera, ya perdió la resistencia, se le pone aceite del lobo. Para eso lo de YouTube, así te voy a quedar mal, porque no nos permite explicar o más bien dar a ciencia cierta la información. Ah, ok. Entonces es únicamente nuestro trabajo, pero de aquí dentro de la agencia. Te agradezco. Gracias. Con permiso. Ahí tenemos la información brindada por un mecánico de la agencia de Honda. Yo sé que quizás surgieron algunas dudas durante este pedacito de entrevista o de plática que hice con el mecánico. Yo lo sé. Déjenlos aquí en los comentarios cuáles son esas dudas para que los tratemos de responder. Y si es posible, pues vuelva a platicar con él en el próximo servicio que tenga mi motocicleta. Y escuchamos también el procedimiento que él hizo para darle servicio a mi suspensión. Son dos puntos muy importantes, el apretado del yugo, así como la verificación del líquido. Aquí lo más latoso o lo más complicado será la verificación de cuánto líquido tienen nuestras barras, ya que nosotros como personas normales que no tenemos tanto conocimiento en la mecánica, pues sí se nos va a hacer muy complicado poder desarmar totalmente cada una de estas barras. Pero si ustedes van con un mecánico especializado y le dicen que quieren checar el nivel de aceite que tiene cada barra y le quieren quitar 1, 2, 3, 4, 5 mililitros, lo pueden llevar, que el mecánico desarme la barra, que saque el líquido y ustedes cuando ya tengan el líquido en un vasito, quítenle unos 5 mililitros y lo vuelven a vertir. Con eso será suficiente para que puedan darle solución a ese problema. En cuestiones del yugo también podemos acudir a un mecánico de nuestra confianza y decirle que apriete las tazas del yugo, como ya lo comentó el muchacho. Ven ustedes que les pasé una ilustración ahí y les marqué con flechas, pues a eso es a lo que se refería el muchacho cuando nos estaba explicando. Amigos, pues este video no se hizo como yo quería que se hiciera, o sea, que desarmáramos y que viéramos el procedimiento totalmente, pero sin duda alguna la persona que lo hizo no es posible que nos brinde la información, repito, por cuestiones de seguridad. Lo importante es que ya saben ustedes qué tenemos que hacer para quitarle ese ruido a nuestra moto y que estén ustedes enterados de que no es normal. Sí debe de hacerse un mantenimiento y si ustedes pueden hacerlo mejor, y si no, llévenlo a alguien que lo haga, pero que ya sepan qué se debe de hacer. Espero más adelante, cuando le volvamos a dar servicio a la suspensión de la motocicleta, ahora sí grabemos el procedimiento pues con mi motocicleta para que ustedes puedan también hacerlo en su casita paso a paso con las herramientas necesarias. Ahora sí, me despido de ustedes. No se olviden de compartir el video, de suscribirse al canal, dejen sus comentarios, déjenos algunas propuestas, qué más quisiéramos con la Honda, qué más quisieran que investigáramos, qué más quisieran saber. Y mientras ustedes escriben eso, yo voy a seguir haciendo más videos con esta Honda para que ustedes la conozcan mejor, se ahorren un poquito de billullo cuando se les presente un problema y la tengan al toque. Me despido de ustedes y hasta luego.